Ey, son las 8 y nada que llegan. ¿Qué pasa? ¿Quién estará llamando? ¿Aló? ¿Qué hizo? ¿Ya está en la pista? Hágale, ya le llego. Eso, listo, Justin, aquí lo espero. Entonces voy a llamar a Felipe, que viene tarde como siempre, usted lo conoce. Ya voy, me cogió la tarde. Pasa, Justin. ¿Qué hizo? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y el Felipe? Que ya viene tarde. No, sí, como siempre llegando tarde. Ah, qué pereza. No, esperemos a ver 5 minuticos. Y vea, digo que juega el Barça a las 3. Uy, sí, ojalá gane. Oiga, qué pena la demora, todo bien, ¿qué hace? Casi no. Casi no llega. Vamos a hacer ahora sí el trabajo. Dale, vamos. Empecemos. Vamos. Listo. Desde que existíamos en este planeta, el correr, el lanzar y el saltar han sido acciones fundamentales para el desarrollo humano y la supervivencia de este. Es por esto que el atletismo es considerado el deporte más antiguo en la historia de los deportes. En la época de la Paleolítica se tiene evidencias de las primeras competencias de carreras y de lanzamiento de objetos, para así saber quién era el mejor cazador o el mejor atleta en ese momento. Añadiendo a lo que dijo mi compañero Justin, las competencias atléticas vienen de hace mucho tiempo atrás. Algunas de las primeras manifestaciones se dan en el antiguo Egipto y Mesopotamia, donde hay evidencias de pinturas en tumbas y templos, ya que muestran carreras y pruebas, como lo son físicas, de fuerza, resistencia, de combate, donde más que todo se utilizaban para entrenamientos militares y mejorar el desempeño en la guerra. Asimismo, en China hace 4000 años igualmente valoraban demasiado la actividad física. ¿Por qué? Porque ellos lo veían un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Asimismo, igual que en Egipto, lo utilizaban como medio de entrenamiento militar. Y ya, por último, llegamos a la época de la antigua Grecia, donde el atletismo se empieza a meter como un deporte competitivo. Con el paso del tiempo, los griegos ampliaron sus eventos con los dialos, que es la carrera de doble vuelta al estadio. Dolichos, carreras de fondo de 5.000 a 10.000 metros en metros actuales. Pentatlón, que incluía 5 pruebas: carrera, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y fuerza o combates. El atletismo también se considera un ideal o una formación física entre la mente y el cuerpo. También los vencedores recibían premios, recibían mucho honor. Cuando ganaban o realizaban estas competencias en la antigua Grecia, los premios no eran materiales, los premios no eran otras cosas, sino que se jugaba el honor de las personas, porque eran como los atletas, los más fuertes. Y ahora vámonos a Roma, donde ellos transformaron el atletismo. ¿De qué manera? Tomaron todas estas competencias griegas y las adoptaron más que todo, pero a eventos mucho más masivos. Y en el año 393 después de Cristo, Teodosio I fue quien canceló todos estos eventos, estos Juegos Olímpicos, y no sé, porque los consideraba más que todo paganos. Así que él marcó un fin en la antigüedad del atletismo. ya, Después de la caída del Imperio Romano, en el siglo V, el atletismo sufrió un declive, una caída muy significativa en este deporte,
Durante la Edad Media las competiciones atléticas perdieron relevancia debido a cambios culturales y religiosos. Sin embargo, con el Renacimiento hubo un resurgimiento, volvió a tomar su interés sobre los deportes clásicos y la actividad física. A pesar de la caída del atletismo como disciplina, existían prácticas físicas similares, tales como carrera a pie en festivales y ferias, aunque sin estructura formal. Y algunos juegos de fuerza y resistencia practicados por los campesinos y los soldados. Un ejemplo de ello puede ser el lanzamiento de tronco o de piedras. ¿Y dónde está mi? También existían competiciones de lucha, siendo la lucha greco-romana la más utilizada en ese momento, y también otro tipo de luchas. Algunos monjes y educadores promovieron la actividad física no como deporte en sí, sino como más para el entrenamiento militar, más como para esos ámbitos, pero no en sí como realizarlo con un deporte, ya que en ese momento por la religión no era tan bien relacionado estos dos. Factores que impulsaron el renacer del atletismo. El primero de ellos es el humanismo renacentista, el cual promovía la comunicación o el ideal de la conexión entre la mente y el cuerpo. Okay. Algunas competencias atléticas que se desarrollan en la etapa del renacimiento del atletismo son algunas carreras organizadas en algunas festividades y celebraciones. Asimismo, se retoman algunas disciplinas como el lanzamiento y el salto, pero digámoslo de una forma un poco más recreativa. Y obviamente en algunos países ya promueven las competencias de carreras a pie. Y pues obviamente este periodo es uno de los más importantes, ya que sienta las bases del atletismo para que surja nuevamente con fuerza. Pero obviamente aún faltan muchos siglos para que vuelva a tener esa misma importancia que tenía en la antigua Grecia. El atletismo del siglo XIX es el inicio del atletismo moderno. En el siglo XIX marcó un punto de enseñanza para mejorar la forma ya no como recreativa, sino una forma más de competencia. Ya se usa más el tipo del reglamento, la parte de la premiación es ya en medallería y con sus diferentes pruebas. En el siglo XIX hubieron varios factores el cual contribuyeron de forma positiva a la infraestructura o al renacimiento del atletismo. Hubieron varios factores, el primero de ellos fue la revolución industrial, el cual ayudó o aportó a las infraestructuras atléticas, donde se realizaban deporte en sí, para que la práctica sea más saludable y que se pueda llevar a una mejor práctica en general. El segundo es la educación y los deportes. Acá comenzó las escuelas a promover la actividad física para la formación integral en los jóvenes. Y por último, la tercera, el interés de la cultura clásica. Es decir, que comenzaron los jóvenes de la generación a resurgir, a volver a traer ese sentimiento, ese espíritu olímpico, trayendo así deportes griegos. Ok, ya que estamos hablando del origen del atletismo moderno, ¿por qué no hablemos de unas primeras competencias atléticas del siglo XIX? Un ejemplo, Inglaterra, que de hecho es el país donde se dice que nació el atletismo moderno, porque durante los principios de este siglo surgieron muchas competencias en escuelas y universidades. De hecho, se forman muchos clubes. Uno de los principales es el Amateur Athletic Club, que pues fue uno de los primeros en dar algunas reglamentaciones de este deporte. El atletismo en el siglo XX, profesionalización y avances tecnológicos. En el siglo XX surgieron varias transformaciones. La más específica o la más grande que hubo fue que pasó de ser un deporte amateur a ser un poco más profesional. Con los avances tecnológicos hubieron rendimientos grandísimos en los atletas, mejorando así
sus récords, sus tiempos, sus prácticas, con la ayuda de la tecnología. Como bien lo dijo Justin, en el siglo XX hubo bastantes avances tecnológicos con respecto al atletismo. Algunos de estos ejemplos pueden ser infraestructura y también equipamiento deportivo. Pueden ser los campos sintéticos que fueron implementados por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, donde se usaron pistas de tartán, que de hecho es un pavimento en goma, reemplazando la ceniza y la tierra. También, lógicamente, para los deportistas es mucho mejor usar un calzado un poco más ligero, que tenga más tracción contra el suelo y amortigue más el golpe del pie. Ya para finalizar, obviamente se implementaron muchísimas tecnologías que ayudaron a medir mucho mejor tiempos, o sea, a que las cosas con respecto al cronometraje fueran muy exactas, y al finalizar cada prueba con el photo finish, con ayuda de él, obviamente era mucho más preciso. Algunas de las innovaciones en el entrenamiento y la ciencia del deporte son la nutrición deportiva, que se desarrolla estrategias específicas para mejorar el rendimiento y la recuperación, el entrenamiento basado en biomecánica, el análisis del movimiento ayudó a optimizar la técnica de los atletas. Control antidopaje. A partir del año 60 comenzaron a implementarse pruebas para detectar el uso de sustancias prohibidas con la creación de la Agencia Mundial Antidopaje en 1999. Ok, para empezar a hablar de los Juegos Olímpicos debemos volver a la antigua Grecia, en donde se disputaron los primeros antiguos Juegos Olímpicos, en donde se dio la carrera de estadion de 192 metros. Estas pruebas en la antigua Grecia se realizaban para hacer honor al dios Zeus. Los competidores que participaban en esta competencia, en esta prueba, debían hacer un juramento, el cual los comprometía a no realizar acciones indebidas o ilegales a los otros competidores. Pero estas pruebas tenían unos requisitos. Primero, tenían que ser griegos. Segundo, tenían que ser hombres libres o jóvenes. Y tercero, tuvieron que hacer un entrenamiento de 10 meses en la ciudad de Lis. El atletismo está directamente relacionado a los Juegos Olímpicos, siendo esta la competencia más grande en la historia de los deportes. El atletismo está relacionado o estuvo en los primeros Juegos Olímpicos realizados en Atenas de 1896. Los participantes que generalmente estaban haciendo este deporte provenían de Europa y Estados Unidos. A partir de las décadas, después de varios años, los otros países fueron incorporando este deporte en su país o fueron agregados a este deporte ya en un tema más profesional. En 1980 se inauguró o se dijo que el deporte pasó de ser un deporte amateur a un tema más universal. Un poco después de ser consagrado un deporte universal, en 1982 la Federación Nacional de Atletismo consideró que necesitaba hacer más pruebas y más campeonatos. En 1983 empezó a hacer nuevas ideas para los campeonatos, más pruebas, más diferentes formas de premiación. Así, desde 1994 se empezaron a hacer los campeonatos nacionales 2 años consecutivamente. Continuemos hablando de los Juegos Olímpicos, pero ahora pasemos un poco más a la era moderna. En 1896, donde la llegada de la maratón se da en el Estadio Nacional de Honduras. Ok, continuando en este año, podemos decir que los Juegos Olímpicos, o mejor dicho, su principal competición, se celebra cada 4 años, siendo este el deporte rey y el principal de estos eventos. Todo esto gracias a la iniciativa de Pierre de Coubertin. Ok, cabe resaltar que el atletismo es uno de los principales juegos, ya que es
por decirlo así, el deporte que tiene mayor número de pruebas. Y ya en 1928 es cuando a las damas, a las mujeres, a las señoritas, que sinceramente eso me parece muy bien, fueron incluidas como tal en estos Juegos Olímpicos, dándoles una gran participación. Ah, bueno, y otro dato importante, todo esto se celebra o se da a cabo en los estadios olímpicos, en donde se da el inicio y el cierre de estos Juegos. El atletismo en los Juegos Olímpicos se componen de pruebas de velocidad, marcha, salto, lanzamientos, como la jabalina. Bueno, ya concluyendo o bueno, retroalimentando todo lo que hemos dicho mis compañeros y yo, podemos decir que los Juegos Olímpicos y en este caso el atletismo han sido una de las competencias más importantes desde obviamente 1896, que fue como su renacimiento. Esto fue una gran ayuda pues debido a que obviamente el deporte volvió a tomar fuerza. Esto se volvió una disciplina, una competencia demasiado, por decirlo así, precisa gracias al paso de los tiempos. Con el paso de los siglos ya esto, por ejemplo, los estadios, las pistas, los deportistas, ahora se preocupan muchísimo porque todo sea más preciso, exacto. Se han añadido muchísimas competencias más. Ejemplos, deportes, maratones, carreras, lanzamientos, 100 metros, 400 metros, 1500, 5000. Esto, mejor dicho, el atletismo ya ha avanzado tanto y yo creo que avanzará más. ¿Por qué? Porque ya viene la inclusión, no solo ahora es competencia de hombres, sino también de mujeres, siendo 24 pruebas para los varones y 23 para las damas. Bueno, también podemos decir que el atletismo es la competencia predominante, como bien lo dijimos anteriormente, por la numerosidad de pruebas que hay en este. Así que podemos decir que en los Juegos Olímpicos el atletismo es el rey. El atletismo adaptado es una disciplina deportiva que permite la participación de personas con problemas físicos, cognitivos e intelectuales. El atletismo adaptado es una disciplina la cual tiene sus orígenes o comienza su movimiento en la década de 1940, ya que en estas épocas se realizaba o estaba dándose la Segunda Guerra Mundial. Entonces el atletismo adaptivo o otras disciplinas fueron surgiendo, fueron dándose a conocer para las personas que salieron de la guerra, los soldados heridos, con amputaciones, con algunos problemas cognitivos y demás. Hablemos un poco de las competiciones del atletismo adaptado. Algunas de las más reconocidas son por el Comité Paralímpico Internacional, sus siglas IPC. Así que, ¿cuáles son? Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo de Atletismo IPC, Campeonatos Regionales de Atletismo IPC, competiciones sancionadas IPC, como el Grand Prix y la Copa del Mundo. Desde entonces el atletismo adaptado ha experimentado una serie de incrementos para el deporte, así llevándolo a la competición más conocida con el tema de las discapacidades, los cuales son los Juegos Paralímpicos. Es un deporte el cual permite la capacidad total o que los seres humanos puedan explotar sus habilidades de fuerza, velocidad, lanzamiento, mezclando capacidades físicas y mentales. La primera competencia de atletismo de paralímpicos, esta ocurrió en Inglaterra en 1952. Esta fue formada por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho a destacar fue que esta edición de atletismo estuvo en los primeros Juegos Paralímpicos en 1960. A lo largo del tiempo han ido aumentando la participación en este deporte. Por ejemplo, en Londres fue a cabo en 2012. Allí participaron más de 1000 deportistas en 160 pruebas.
los tipos de pruebas del deportista según su discapacidad. Estas pues tienen distintas categorías y también pues digamos que tienen ciertos números que van de acuerdo, los primeros con su discapacidad y el segundo con su categoría. Con este dato que acabo de dar ya podremos optar por las diferentes competencias del atletismo, ya sea salto, lanzamiento o carreras de 100 a 10.000 metros. El atletismo viene siendo uno de los deportes más antiguos en la historia de la humanidad y en este tiempo ha venido presentando y experimentado diferentes y distintos cambios con respecto a su reglamentación. Desde la antigua Grecia, en donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, hasta la actualidad, ya que antes las normas eran muy mínimas. En cambio, hoy en día el deporte se busca que sea un poco más justo, organizado y que los participantes puedan tener unas reglas de competencia mucho más precisas. Con el tiempo, cabe resaltar que varias organizaciones fueron restableciendo estas reglas, una de ellas World Athletics, que quería dejar unas reglas más claras y concisas para el atletismo y cada uno de sus deportes o fases. Oye, y aparte de todo lo que han hablado sobre el atletismo, ¿existen reglas generales sobre él? Sí, mira que te voy a responder la pregunta. Existen reglas generales en el atletismo, ya que los participantes deben seguir estas reglas para que la competencia o el deporte sea más preciso, más organizado y así se puedan cumplir estas. Ok. Normas básicas del atletismo que deberíamos seguir en la pista. Entender y realizar estas normas nos permite garantizar un mejor entrenamiento y una competencia más saludable. Las siguientes normas básicas son elegir el carril adecuado. Bien lo dijo Justin, elegir el camino correcto siempre va a ser la mejor manera en calentar y competir, ya que los carriles internos son para aquellos atletas que, como bien lo dije, compiten y los carriles externos es donde calientan. Ahora, corre en la misma dirección que los demás. Por seguridad es mejor que todos corran en la misma dirección, ya que esta puede ser algún problema de choque. La dirección a que se debe correr en la mayoría de los casos es al contrario de las agujas del reloj, pero hay pistas que pueden cambiar su dirección para mejorar o no desgastar tanto la pista. Otra norma básica es que no podemos invadir el carril ajeno. Una de las reglas más importantes del atletismo es mantenerte en tu carril durante toda la carrera, ya que en competencia puede causar descalificación y en el entrenamiento puede causar muchas dificultades y choques. Otra norma básica es nunca invadir o estar en medio de la pista. Si necesitas parar, hazlo fuera de la pista o en zonas asignadas para esto, ya que puede ocasionar colisiones o estar rompiendo las otras reglas del atletismo. Otra norma es no utilizar auriculares o otros distractores. No utilices estos elementos ya que pueden ocasionar accidentes porque disminuyen tu capacidad de estar atento a tu entorno. Así que venimos con otra norma. Adelanta de manera correcta. Si necesitas adelantar, hazlo por la parte exterior de la pista y te fijas que no venga ningún competidor y que tengas el Las suficiente espacio principales para pasar. faltas y penalizaciones del atletismo son salida en falso. Si el competidor sale antes del pistolazo, puede tener una sanción directa o un llamado de atención. También están los cambios de carril. Si un competidor en 400 metros invade el carril del otro, puede ser sancionado o penalizado. En las pruebas de fondo, si van con mucho contacto o te metes en un carril de otro competidor, puede ser descalificado. Zancadilla o contacto ilegal. Esta acción puede ocasionar que el competidor se pueda lesionar o lastimar y puede ser penalizado. Salidas incorrectas en relevos. Hay zonas específicas para pasar el testigo y si se sale de esa zona puede ser penalizado. Las reglas en los lanzamientos del atletismo incluyen
que el atleta debe estar en cierta área, también evalúan desde dónde lanza el objeto y asimismo en dónde aterriza. Y hacen varios intentos arrojando el objeto lo más lejos posible. Las reglas varían según el tipo de lanzamiento. En este caso, lanzamiento de disco, que es un diámetro de 2.5 metros, y al lanzar la bola deben permanecer en esa plataforma hasta que haga contacto con el suelo. Otro es el lanzamiento de bala, el cual solo se puede utilizar una mano para el lanzamiento y la bala tiene que estar del hombro y en la barbilla, así lanzarla. Las reglas del atletismo de salto varían según su disciplina. Tenemos dos diferentes disciplinas. Salto de longitud. Si el atleta se pasa de la zona de despegue, este salto queda descalificado o no sirve. Calificar se mide la distancia entre la base y el punto de arena que tocó para así obtener el resultado. Las reglas del salto con garrocha o pértiga son: el atleta tiene 3 intentos para superar la barra y cuando esta ya es superada se pone a una mayor altura. Si el atleta falla los 3 intentos, queda descalificado. Y si toca la barra o se cae, el salto queda nulo. Reglamento del atletismo adaptado. El atletismo adaptado, las reglas son muy similares, ya que se trata un poquito de lo mismo, simplemente que hay personas con discapacidad. Por lo menos en las carreras, la regla principal o general es que los competidores no pueden empujar a los otros con la silla. O tampoco se pueden salir del carril por la silla, o sea, la línea se tiene que respetar, la silla no puede salir o invadir el otro carril. Los atletas ciegos o con poca visión. Hay algunos, los T11, que usan antifaz y deben ser guiados, valga la redundancia, por un guía. En cuanto a los saltos, un asistente puede dar señales auditivas. Uso de prótesis. Deben cumplir con regulaciones de altura y rebote. Ok, para concluir, podemos decir que el atletismo es una actividad física muy importante, no solo en los Juegos Olímpicos, sino en nuestra vida cotidiana, ya que siempre está presente. ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente hace todas estas actividades, como lo es caminar, correr, saltar, muchas veces lanzar. O sea, y también me parece un deporte, bueno, nos parece un deporte en este caso muy inclusivo, ya que participan hombres, mujeres, niños, personas con discapacidades. Así que este deporte se ha ido adaptando y sinceramente es algo muy importante. También algo muy importante que nosotros entendimos del atletismo es que siempre estuvo en la historia. Nunca fue como algo influenciado que alguien dijo, vamos a crearlo, no, siempre estuvo ahí presente, porque desde la historia de los humanos siempre hemos sido como muy competitivos. Entonces el deporte del atletismo se trata de eso, de ser a veces competencias, de ser sociales. Entonces nos pareció muy interesante que desde los primeros seres humanos hubieron ya ciertas habilidades, como lo decía mi compañero, y pues qué bueno que estas habilidades también las pudieron llevar al deporte, como fue el atletismo, que la verdad es de uno de los deportes que predominan los Juegos Olímpicos, los cuales son muy importantes, que es la competencia como más grande que hay en la historia de los deportes. Aportando a mis compañeros, también me ha parecido muy importante la parte de la tecnología, porque nos ha ayudado a mejorar como los tiempos, a hacer las ropas más aerodinámicas y a fortalecer las pistas y diferentes espacios deportivos. Ni se ¿Qué? escuchó. Para terminar, espero que les haya quedado claro con nuestros aportes para saber más del atletismo y de la historia de este. Así que para finalizar, solo queda decirles muchísimas gracias por su atención. Espero hayan aprendido al igual que nosotros. Así que muchachos, un buen trabajo. Gracias por este desarrollo. Nos veremos pronto. Chao. Se cagó. Hágale pues suave, láncese suave. Hágale. ¿Mis gafas? Las tiene puestas, ¿no?
¿Qué era lo que estaba diciendo? No me acordaba.